Señores y señores, bienvenidos una semana más a Solas con. ¿Recuerdan aquella famosa frase que está guardada para la historia y que dijo Fray Luis de León a sus alumnos el día después de volver a dar clase después de 5 años en prisión? Aquella frase que decía, como decíamos ayer. Pues quizá nuestro protagonista de esta semana bien pudo decírsela a sus alumnos, que comparte dos similitudes con Fray Luis de León. No, una de ellas no es que haya estado en la cárcel y tampoco que sepamos ha sido fray. Estamos hablando de una persona que ha vuelto a las aulas después de 7 años de inactividad por otra cuestión, porque ha estado ejerciendo un cargo público. Hoy, en A Solas con, estamos con el exsubdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo. Cecilio, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Qué nos puedes contar acerca de tu nueva vida, de la vuelta a las aulas de Cecilio Vadillo, después de 7 años en la subdelegación del Gobierno, casi 8? Bueno, pues yo creo que la educación, lamentablemente, yo creo que está cambiando, y últimamente está cambiando quizás a peor, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los aspectos que se ha recogido para hacer recortes, y los alumnos siguen siendo los alumnos. Yo siempre he pensado que los alumnos son lo mejor de la educación, ¿no? Porque son chicos con los que trabajas, con los que quieres construir su futuro. Pero en este momento tenemos dificultades, porque la verdad pues se han incrementado el número de alumnos por aulas, se incrementan las horas de trabajo del profesorado, se atiende menos a los alumnos con dificultades, y en ese sentido yo creo que estamos sufriendo y padeciendo un retroceso. Bien, es verdad que creo que la labor del profesor, del docente, pues tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Querer construir un futuro para nuestros alumnos, para nuestros hijos, para nuestros chicos, pero que tristemente últimamente estamos viendo que está muy difícil, ¿no? Estamos viendo muchos universitarios que lamentablemente con una gran formación, es decir, que se han formado en España, se han formado en Castilla y León en nuestro caso, o en Valladolid, y se tienen que marchar al extranjero. Pero es más difícil ser profesor en el medio rural, incluso se acentúan aún más las dificultades. Bueno, en ese sentido yo creo que en el medio rural quizás tenemos una ventaja con respecto a la ciudad, que las aulas pues están menos masificadas, ¿no? Pero sí que los alumnos tienen menos ofertas, es decir, no tienen ciclos formativos. Los PCPI, que son para alumnos que tienen muchas dificultades, prácticamente han desaparecido en su totalidad del medio rural, y en ese sentido yo creo que no tienen las mismas oportunidades que pueden tener alumnos que viven en la ciudad. Entonces, los profesores tenemos que trabajar para intentar compensar también esos problemas y esas dificultades de los chicos del medio rural. Por tanto, hay que trabajar ahora más que lo que trabajaba un profesor hace 8 años, hasta que dejaste de dar clase para acceder a la subdelegación del Gobierno. El profesorado necesita mucha dedicación y mucho trabajo. No solo es trabajar en las aulas, sino que hay que preparar las clases, hay que hacer actividades extraescolares, hay que llevar a los alumnos al teatro, porque hay que pensar algunas veces que los alumnos, la única posibilidad que tienen de ir a un teatro en Madrid, a Madrid, por ejemplo, pues solo se lo ofrece el centro educativo. Muchos museos solo lo pueden disfrutar cuando van con el profesorado, o incluso viajes que hacen al extranjero, intercambios escolares, etcétera, etcétera. Pero resuélveme una duda, Cecilio. ¿Quién da más guerra? ¿Los alumnos, los políticos o nosotros, los medios de comunicación? Hoy, madre, visto cómo está el panorama en este momento, no lo sé. No, los alumnos dan guerra, pero tenemos que tener en cuenta que son adolescentes. Son chicos que tienen entre 12 y 18 años, y esa etapa de los 13, 14 o 15 pues suele ser complicada y difícil. Pero tenemos que saber con quién estamos trabajando. No estamos trabajando con adultos, no estamos trabajando con universitarios. Pero en ese sentido yo creo que en este momento está peor el mundo de la política, es mucho peor, por supuesto, por no hablar del mundo de la corrupción en la política, la decepción que están viviendo los ciudadanos con respecto a todos estos temas. Yo creo que es bastante peor que los alumnos. ¿Sigue vinculado Cecilio Vadillo a la política? Pues sí, yo soy un militante del Partido Socialista y por lo tanto sigo en contacto con los militantes, con la base, incluso con el secretario general del Partido Socialista, con Javier Izquierdo, con el que he tenido varias conversaciones en los últimos tiempos, y además porque pienso que en este momento hay que volver a poner en valor la política. Los que creemos en la política, los que creemos en el sistema de partidos, los que creemos en la democracia, tenemos que seguir trabajando para salir de esta situación de desánimo, de desconcierto, de indignación de los ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Lo tenemos todos los partidos, pero yo, que soy militante del Partido Socialista, yo creo que mi partido tiene que hacer un esfuerzo muy importante por volver a poner en valor la política, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los partidos políticos, vuelvan a confiar en las personas. La mayoría de los políticos
pues son personas decentes que se dedican a trabajar por los ciudadanos, pero lamentablemente pues hechos como el caso del señor Bárcenas y todo lo que estamos viviendo últimamente en torno a la política pues está desalentando mucho a los ciudadanos. Tenemos que recuperar la cercanía con la gente, ofrecerles lo que realmente quieren, que yo creo que son políticos decentes, que los políticos se pueden equivocar, los políticos pueden cometer errores, que lo que no pueden hacer es engañar a los ciudadanos. Y en ese sentido hay un gran trabajo por delante. Es lo que te quería preguntar, Cecilio. Además, creo que respondes bien a un estereotipo para poder contestar a esta pregunta. Tú que has sido ciudadano, luego político, y ahora vuelves otra vez a estar como ciudadano, desempeñando otra profesión ajena a la política, ¿notas que el mensaje de los políticos es muy alejado de lo que pide la ciudadanía? Sí, en este momento con los compañeros de trabajo, con los amigos, hay una indignación generalizada. Ya no solo hablar por el colectivo de los indignados, sino los ciudadanos en general. Ven que los políticos están muy alejados de sus problemas y no solo eso, sino que más que resolverlos, pues se producen todas estas situaciones conflictivas que se están produciendo en los últimos tiempos que realmente están desanimando mucho a la gente, con lo cual hay mucho trabajo y mucha tarea por delante. Yo creo que hay que recuperar, como decía, el valor de la política con transparencia, con humildad y sobre todo intentando resolver los problemas de los ciudadanos, que es que en este momento ha coincidido una grave crisis económica con una grave crisis institucional y de valores políticos y de valores éticos, y eso ahora mismo lo tenemos que solucionar. Tenemos casi 6 millones de desempleados o de parados en España y no podemos estar pendientes los ciudadanos constantemente de los problemas que han generado los propios políticos en lugar de aportar soluciones a las dificultades y los problemas que tienen los ciudadanos. Y en ese sentido yo quiero seguir estando ahí, quiero intentar trabajar para los ciudadanos y por los ciudadanos. Pero si el Partido Socialista, de una forma, no sé si real o hipotética, te pueda llegar a ofrecer, o si te hubiera ofrecido un puesto de responsabilidad en la Ejecutiva Provincial, ¿hubieras seguido compatibilizándolo con la tarea de profesor o te hubieras dedicado de pleno a ser político? Si me hubieran ofrecido un puesto en la Ejecutiva hubiera tenido que compatibilizar las dos cosas, cosa que no me importa. Lo he hecho antes de ser subdelegado del Gobierno. Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Pedrajas durante 13 años, yo fui diputado provincial y además fui secretario de Educación también, incluso fui coordinador regional de Educación y siempre lo compatibilizaba con mi actividad docente. Yo creo, y además intentando hacer todo lo mejor posible. Pero a base de echar horas, supongo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, a base de echar horas y estar mucho tiempo en la calle con la gente y con la gente del partido. Pero bueno, en este momento no es la circunstancia, pero yo creo que, aunque solo sea como militante de base, y bueno, haber tenido algunos cargos políticos, haber tenido algunos cargos institucionales, yo creo que en este momento tenemos que trabajar todos para esta regeneración de la política, de la vida política. Y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista tiene que ser un partido líder en esa dirección. ¿Qué echas de menos de la vida política activa, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues Si de es que se menos echa no algo de mucho, menos. porque sinceramente la sigo viviendo con intensidad, ¿no? Hombre, de la subdelegación del Gobierno, pues echo de menos todos los contactos que yo tenía con la ciudadanía, la cercanía con los ciudadanos, la cercanía con sus problemas. Nos llamaban muchas veces, sobre todo por motivos de seguridad, pero a veces por otros temas también, y siempre intentábamos atender sus peticiones, sus dificultades con los alcaldes de la provincia. A mí me gustaba mucho ese papel de cuando la gente intentaba o tenía un problema y creía que nosotros se lo podíamos resolver, el intentar resolvérselo, y si al final teníamos la satisfacción de haberlo podido hacer, para mí era muy grato y muy gratificante, ¿no? Y eso sí lo he hecho un poco de menos. Lo demás, pues yo creo que en la vida se producen cambios. Yo creo en no permanecer en la alternancia política, en no permanecer en los cargos mucho tiempo, en la limitación de mandatos. Yo creo que no hay que estar mucho tiempo en un cargo, porque al principio tienes que aprender, luego yo creo que sabes, pones en práctica todo lo que puedas aportar, pero no hay que caer tampoco en el aburrimiento. 8 ¿no? años es un buen tiempo. A mí me parece que 8 años está muy bien. 2 legislaturas. Sí, a mí me ha parecido que 8 años en la subdelegación para mí han sido muy gratificantes en mi vida política, que he tenido muchas satisfacciones, sobre todo como concejal en Pedrajas de San Esteban, pero para mí ha sido mi mayor experiencia política. Es más, creo que no voy a tener ninguna otra experiencia política como la que he tenido en la subdelegación del Gobierno, por muchas razones.
porque además he aprendido muchas cosas de mucha gente, ¿no? Yo he intentado aportar casi lo que sabía, que no era mucho, y después sentido común para intentar solucionar algunas cosas, algunos temas, ¿no? Pero de luego yo he aprendido muchas cosas de mucha gente y para mí ha sido muy gratificante. Cambió mucho la vida a raíz de aquel 13 de mayo de 2004, cuando se hizo oficial que Cecilio Vadillo, que había sido concejal en Pedrajas de San Esteban, pasaba a la primerísima línea, siendo ya su delegado del gobierno en Valladolid. ¿Cambia mucho la vida? Pues sí, cambia bastante la vida, ¿no? Sobre todo la dedicación. Hay cargos, como el de subdelegado del gobierno, en el que nunca puedes dejar de estar conectado al teléfono. Son muchas horas, de volver muy tarde a casa, de madrugar por la mañana, de estar muy pendiente de todas las cosas que ocurren. Hemos tenido muchos problemas y muchas dificultades. Recuerdo el atentado, la bomba en la cafetería en la Plaza Mayor, que justo además yo estaba en mi pueblo, en Ávila, ese día. Que era el puente de la Constitución, ¿no? Sí, sí, efectivamente, era el mes de diciembre, además acabamos casi de llegar. Todos los temas de la droga, de la violencia, el tema del violador en la zona de la Rondilla, que durante 6 meses nos tuvo muchos quebraderos de cabeza. ¿Es el tema que más sueño le ha podido quitar a Cecilio Vadillo? Sí, a mí ese tema era muy duro. Preguntar a la policía, que cuando empezó ese tema pues no había nada. Además recuerdo que era una persona que no estaba empadronada en Valladolid, por lo tanto fue muy difícil, que vivía en Soria, fue muy difícil llegar a empezar a hacer un cerco, ¿no? Poco a poco, hasta que se le pudo pillar, ¿no? Fue una labor policial muy interesante de ese sentido, pero claro, había por delante unas víctimas que tuvieron que padecer pues todas esas violaciones o esos intentos de violaciones. Fueron 6 meses muy duros, porque hasta que la policía me pudo decir vamos a solucionar este tema, tenemos muchos datos, tenemos cercada la zona, la policía se entregó. La verdad que puedo decir con mucha satisfacción que incluso policías que estaban de permiso tuvimos que organizar, que no estaban de servicio, para que pudieran seguir trabajando y colaborando, ¿no? Eso fue una visión de la policía donde dijiste, qué profesionales, qué grandes son, que quieren seguir trabajando para pillar a esta persona que estaba generando una gran sensación de inseguridad en Valladolid, ¿no? Lo que pasa que fue muy duro. Recuerdo el día que lo detuvimos, no sé si lo recordáis vosotros, pero ese día venía hacia acá, me llamó el comisario y se produjo el asesinato en el bar de Delicias. Y bueno, pues son las cosas que formaban parte del trabajo, que era la parte dura de ese trabajo, pero tengo que decir que de manera genérica para mí ha sido unos 8 años muy positivos y muy buenos. Lo de aquel crimen de la avenida de Segovia, sí, que es una de las espinas que tienes clavadas por todo lo largo y lo complejo que ha podido ser. Pues sí, además es un crimen que está sin solucionar, ¿no? Pues sí, porque además en algún acto luego coincidí, por ejemplo, con la viuda. Y bueno, pues la verdad es que cuando la policía sabes que intenta hacer todo lo posible, la gente de homicidios están entregados, te dice el comisario, esto lo tenemos que resolver, pero al final pues esto es así, hay cosas que lamentablemente no se pueden resolver y también forman parte de la labor de la policía. Bueno, pues es una espina que... Cuando te viene, por ejemplo, en este caso que nos contabas, la viuda de esta persona, no sé, tiene que ser duro en el sentido de que casi tienes que ejercer de psicólogo, por decirlo de alguna forma. Sí, dicen, no hemos podido resolver este caso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con la madre de la chica que asesinaron en Parquesol, de la chica nigeriana con la que tuve varios contactos, estuvo en mi despacho, fue a reclamarnos una cosa en la que tenía razón, y que, bueno, pues también se lo intentamos solucionar, pero es muy duro, hablar con gente que ha padecido estas situaciones. Pero bueno, esos trabajos alguien los tiene que hacer, ¿eh? Yo para mí, después de dejar... ¿No te enseñan a ese trabajo? No, a eso no, eso se va aprendiendo poco a poco, ¿no? Y es muy difícil cuando acaba de llegar a un cargo, los primeros días, que uno tiene que tomar soluciones. Recuerdo todo el tema de los monchines, también tuvimos un asesinato en Delicias, que bueno, no vamos a hablar solo de eso, me imagino, ¿no? No, por supuesto. Pero que la verdad es que han sido situaciones muy duras que hemos intentado solucionar y que esa labor también hace que te sientas útil a la sociedad, ¿no? De poder servir a la gente en un tema tan sensible como la seguridad, que yo creo que hicimos cosas bien hechas, muy importantes y que a mí me han llenado de satisfacción al margen de los casos que no hemos podido solucionar. Oye, pues es que según me estás diciendo esto, Cecilio, yo creo que ya me voy a dar por respondida la siguiente pregunta. Aún así te la voy a plantear. Ahora que se habla tanto de las duplicidades de cargos,
Entiendo por lo que me dices que el cargo de subdelegado del Gobierno es un cargo importante o insustituible, o que no se solapa sus funciones con otras instituciones u otros cargos que pueda haber en la provincia de Valladolid. No, en ese caso eres el representante del Gobierno central, con todos los temas de competencias que puedan seguir habiendo, el cumplimiento de la ley básica de educación, cosas de exportaciones en temas también de agricultura, etcétera, etcétera, temas de inmigración, que además recordáis que también fue una etapa muy compleja con todo el tema de la regularización, donde creo que también todos los funcionarios hicieron un gran trabajo. Yo tengo que decir, ahora que se habla mucho de los funcionarios, que he estado en la subdelegación rodeada de gente ejemplar que me ha ayudado muchísimo en mi tarea, ¿no? Pero es verdad que el tema más importante eran los temas de seguridad, tanto con la Guardia Civil, que para mí han sido un apoyo fundamental en el medio rural, donde estaban los temas del robo de cobre, del robo de las piñas, etcétera, etcétera, pero donde yo creo que hemos trabajado muy bien, y también de la Guardia Civil he aprendido mucho de ellos. Para mí ha sido muy gratificante. Venga, Cecilio, pues dinos el mejor recuerdo que tengas de esos años. Ya que hemos hablado de la parte menos buena, vamos a hablar de la buena. ¿Con qué te quedas? Bueno, yo me quedaría con todo lo que he aprendido. Es que no sé si... Un recuerdo, si tuvieras que quedarte con uno. No sé si decir un recuerdo ahora, bote pronto, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que es que ha sido el contacto con la gente, todas las organizaciones, con gente, asociaciones de discapacitados, asociaciones de víctimas de violencia de género. Para mí ha sido todo, es el poder estar en contacto con todos estos grupos, con todas estas asociaciones, y poder trabajar con ellas, para mí ha sido lo mejor de todo este tiempo. Cecilio, hablábamos antes de fechas que le cambian a uno la vida. Hablábamos de aquel 13 de mayo de 2004, cuando fuiste nombrado subdelegado del Gobierno en Valladolid. ¿A qué te suena la fecha del 16 de junio de 2012? Bueno, pues de todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, eso forma parte de la política. ¿Has pensado mucho en aquel proceso de elección de secretario provincial, en lo que podía haber sido? Sí, pero yo creo que hay que pasar página. Yo sigo en contacto con los afiliados, con los militantes, y ya lo dije en aquel momento: si no soy elegido, seguiré trabajando como militante. Hombre, yo creo que era una oportunidad quizás de cambio, de renovación. Yo tenía mucha ilusión en poderlo conseguir, pero la verdad es que me lo pusieron muy difícil, ¿no? Fue muy complicado porque, bueno, desde... ¿Por qué te lo pusieron difícil? No, porque, bueno, pues tanto la ejecutiva regional como que había en ese momento, como incluso la ejecutiva federal, pues yo creo que apoyaban otro candidato. Incluso la gente que ostentaba cargos institucionales en aquel momento, pues yo creo que optaban por otra opción, por otro secretario, que era Javier, en ese congreso. Yo tenía mucha ilusión, muchas ganas de trabajar. Estoy muy contento del trabajo que hicimos para intentar conseguir la Secretaría General. Eran unas condiciones muy difíciles y muy complejas, y yo creo que hicimos un gran trabajo tanto en la provincia como en la capital. No me arrepiento de nada. Yo creo que el proceso fue un proceso muy interesante, y que además los ciudadanos de Valladolid lo vivieron bien. En otros momentos quizás había otros procesos donde había más bronca, quizás más conflictos. Yo intenté que fuera un proceso pacífico, donde todos trabajáramos para intentar conseguir la Secretaría General, pero no pudo ser. Bueno, pues la política es así, y hay que asumir las victorias y las derrotas. Yo siempre lo digo, es difícil perder, pero a veces, o quizás es difícil saber perder, pero a veces también es más difícil saber ganar. Pero por lo que nos estabas diciendo entonces, mirabas a tu alrededor, veías apoyos, pero a lo mejor mirabas para arriba y no encontrabas ese apoyo que hubiera sido deseable. Yo sé que sentaba mal cuando yo decía, no, yo tengo el apoyo de la base y de la militancia. Yo creo que sí, que de manera genérica sí. Al final hay que pensar que era un congreso de más de 400 delegados, donde yo saqué 200 votos y perdí por 5 votos, que son 3 personas que cambian el voto, ¿no? Pero bueno, al final fue así. Hubo algún problema, hubo una agrupación en Valladolid donde en principio habíamos sacado 10 delegados, y al final no solo no nos los dieron, sino que se los dieron a la otra opción. Bueno, pues... Todo suma al final. Sí, todo suma. No lo voy a discutir, ¿eh? No estoy instalado ni mucho menos en el Congreso Provincial. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista, tanto a nivel federal como a nivel regional como a nivel provincial, tenemos que trabajar mucho para que la gente vuelva a confiar en el Partido Socialista. Ya no digo, como decía antes,
en la clase política, en los políticos, en los partidos. No, ahora digo que tenemos que trabajar mucho para que los ciudadanos vuelvan a creer y a confiar en el Partido Socialista. Y en eso, desde luego, voy a trabajar con Javier Izquierdo, con mi secretario general provincial, por supuesto con Julio Villarrubia, con el secretario regional, y si quieren de la federal, pues también con ellos. Pero sin descartar que si vuelve a producirse otro proceso de primarias o de elección, sin descartar presentarse. Bueno, ¿por qué no? Esto es un mundo abierto, ¿no? ¿Por qué no? Yo no lo sé. A mí me gusta la política. Me interesa la política, creo que tenemos que hacer mucho trabajo interno de cara al futuro y desde luego yo no descarto volver a optar a cualquier otra opción. No sé cuál en este momento, pero desde luego yo creo que el Partido Socialista lo que tenemos que hacer entre todos es intentar buscar, como dicen nuestras resoluciones de los congresos, intentar buscar a las personas, a los afiliados, a los militantes que puedan hacer que los ciudadanos crean en nosotros. Y en ese sentido, ahí voy a estar y ahí voy a trabajar. También se dio la posibilidad de optar a la alcaldía de Medina del Campo, Cecilio. ¿Te lo han recordado alguna vez? Sí, me lo han recordado mucho negativamente, no me arrepiento. No me arrepiento, y por respeto sobre todo a los ciudadanos de Medina del Campo. Porque yo a Medina del Campo... Yo en aquel momento tenía claro, primero, que no era mi opción política, nunca lo había pensado, y segundo, yo a Medina del Campo no me iba a ir a vivir ni nada. Yo creo que por respeto a los militantes y a los afiliados nuestros y a los ciudadanos de Medina del Campo, tenía claro que para mí no era una opción. Me costó mucho... pues decirles que no a los militantes de Medina, pero la verdad es que no me arrepiento. Además, en este momento tenemos una alcaldesa que es del Partido Socialista. Yo creo que está haciendo un buen trabajo, está haciendo un gran trabajo, y ella sabe además que cuenta con todo mi apoyo para que pueda seguir trabajando en Medina y, si es posible, volver a ganar un nuevo proceso electoral. Vamos a hablar de la parte más personal de Cecilio Badillo, ya que hemos hablado durante todo este tiempo de la profesional. Aparcamos un momento la política. Me dicen que Cecilio Badillo es amante del cine. Sí. ¿Qué ha visto últimamente Cecilio Badillo? Bueno, pues lo veo casi todo, ¿eh? Sí. Ayer vi una película que se llamaba Un asunto real, creo que es sobre el rey Cristian y Federico de Dinamarca. Yo creo que es una película histórica. La política se nos mete se en nos la cabeza. Es una película histórica muy interesante, que además tiene mucho que ver con los entresijos también de la política actual, Así ¿no? que también se aprende del cine, entonces. Sí, se aprende. Bueno, podría decir un título de una película, Los idus de marzo, que además la estrenaron por aquella época del Congreso, ¿no? Donde yo creo que ahí también se aprende mucho. Pero bueno, he visto películas españolas como Blancanieves o Mapa, Lincoln, Django de Tarantino. Bueno, en cine solo me gusta ver casi todo, ¿no? ¿Y alguna favorita entre todas? Diversos. Pues últimamente yo creo personalmente que quizás la que más me ha gustado ha sido la de Blancanieves, y quizás la de Tarantino, pero la de Lincoln me parece interesante. No, pero Blancanieves me ha gustado mucho. Es una pena que era una película que se había hecho antes que la del artista, y en blanco y negro, y ahora parece que es que les hemos copiado un poco, ¿no? Hay que reivindicar un poco el cine español, ¿verdad? Hay que reivindicar. Si no lo hacemos desde casa. Tenemos un cine español maravilloso, con gente de mucho talento, y que a mí en general me gusta mucho. Me he visto la última película de Pedro Almodóvar, aunque he leído la crítica de Carlos Bollero y parece que no es... Aunque habla de un tema del que hemos hablado antes y quizá algún día hable de él, ¿no? Que es el tema de los aeropuertos, porque la filma en el aeropuerto de Ciudad Real, donde parece que tampoco, como en muchos aeropuertos, pues tampoco hay aviones. Como quizá el de aquí, tal y como lo tenemos ahora. Bueno, pues yo creo que en Castilla y León es un tema que tenemos que clarificar, ¿no? El tema de los aeropuertos. Yo creo que si queremos tener muchos aeropuertos, es probable que nos quedemos sin ninguno. Y Valladolid está en el centro de la comunidad autónoma, y en ese sentido yo creo que es un aeropuerto que tenemos que potenciar, que puede llegar incluso a ser una alternativa a Madrid. Pero mire, se están perdiendo vuelos a capitales europeas, y realmente yo creo que en la política hay que aplicar, creo que lo decía antes, el sentido común, la racionalidad, y pensar también en los recursos de todos los ciudadanos. Y realmente, si unificamos un poco todo esto y lo hacemos de una manera racional, yo creo que saldremos ganando todos los ciudadanos de Castilla y León, que es en los que hay que pensar en este momento. Vamos a cambiar ahora de medio de transporte, Cecilio. ¿Sigue siendo motero?
Sí, 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 claro, por supuesto. Hace poco he cogido la moto, he quedado con unos amigos y bueno, quedamos a comer, una pequeña vuelta en moto y sí, bueno, yo creo que la moto es algo que te da una sensación muy, bueno, pues muy especial, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahí seguimos y en contacto con mucha gente del mundo de la moto. Si te doy a elegir entre 3 pilotos de la actualidad, entre Pedrosa, Lorenzo y Rossi, ¿con quién te quedas de los 3? Es difícil. Diría que con Marc Márquez. Es una respuesta muy política, Cecilio. Sí. No, coincide que una vez estuve con él, ¿no? Y me llamó la atención cómo esta gente que va en moto, que empiezan muy jóvenes, con 16, 17 años, los sensatos que tienen que ser para ir encima de bólidos en circuitos a tanta velocidad, ¿no? Qué bien colocada tienen que tener la cabeza. Aunque bueno, pues quizás tendría que decir Lorenzo, ¿no? Porque bueno, es un piloto español y bueno, pues está ganando los últimos mundiales y yo creo que está haciendo un papel muy, muy interesante, muy bonito. Pero bueno, la verdad es que me gustan todos. Yo creo que España, en ese sentido, en motociclismo, pues tenemos mucha gente, Álvaro Bautista, bueno, me da igual, ¿no? Y yo creo que hay que estar con los pilotos españoles. ¿Tú te hubieras planteado hacer algo relacionado con el motociclismo de joven? ¿Pensabas en algo de eso? No se me había ocurrido nunca. Me da mucho miedo ya tanta velocidad y tumbarse tanto. No. ¿Qué querías ser? ¿Profesor lo tenías claro? Pues sí, la verdad es que el tema de... Me gustaban muchas cosas. Hay una cosa, me gustaba mucho el cine. Estuve incluso a punto de estudiar cine. Me gustaba mucho la arquitectura y también me gustaba mucho la docencia, ¿no? Y en COU, cuando estudiaba COU, yo hice el antiguo bachillerato, pues tuve una profesora de lengua y literatura que en aquel momento pues me inclinó mucho por las letras, ¿no? En ese sentido, me gustaron mucho. Pero el cine en aquel momento me gustaba mucho y la arquitectura también me gusta mucho. Pero bueno, la docencia, yo creo que es un papel muy importante. Antes hablábamos de Finlandia. Cuando hablamos de Finlandia, pues algo que se valora mucho, primero es que interviene toda la comunidad escolar, padres, alumnos, cosa que aquí encima también hemos ido en retroceso. El Consejo Escolar cada vez pierde más funciones y en ese sentido estamos alejando a los padres del proceso educativo y el reconocimiento de la labor social que se hace desde el profesorado en Finlandia, por ejemplo, es muy reconocido y muy valorado. 2 cuestiones muy rápidas para acabar, Cecilio. 2 curiosidades. La primera, ¿qué te parece el nuevo subdelegado del Gobierno? Bueno, pues sí, conozco a José Antonio, a Toño, no tengo muy buena relación con él. Yo creo que además los cargos institucionales también estamos para, independientemente del partido que seamos, estamos para colaborar, para trabajar conjuntamente. Yo intenté hacer el relevo lo mejor posible, yo creo que él estaba satisfecho y tengo muy buena relación con él. Y a los ciudadanos que puedan decirle por la calle, Cecilio, te echamos de menos en la primera línea de la política, ¿qué les decimos? Bueno, pues para mí, y tengo que decirlo que a veces me lo dicen, para mí es una gran satisfacción. Nos consta, por eso te lo pregunto. Una gran satisfacción que incluso me emociona, ¿no? Pero bueno, uno tiene que asumir dónde le toca estar. Yo creo que política además es todo. No solo se hace desde los cargos institucionales, sino como ciudadanos, y lo estamos viendo. La gente en la calle, los médicos en la calle, los profesores en la calle, están haciendo política. Porque además ellos son los que mejor conocen los problemas de la sociedad y de todos los ciudadanos, y cómo ellos los viven y cómo los padecen. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es escucharles más. Y como decía antes, desde mi posición de ciudadano también quiero hacer dentro de mi partido y también en las instituciones y en lo que pueda aportar también de altavoz de esas preocupaciones y de esas inquietudes. Pues señores y señores, esta es la lección que nos ha dado el profesor Vadillo sobre educación, sobre política y que nos ha permitido también conocerle un poco más en profundidad. Cecilio Vadillo, un placer. Gracias por habernos recibido en tu casa, Cecilio. Y en fin, esperamos verte pronto, de una forma o de otra. Muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí. Ha sido muy satisfactorio que también vosotros os acordarais de mí y desde luego aquí en mi casa tenéis vuestra casa, por supuesto. Pues señoras y señores, así ponemos el punto y final de la entrevista de hoy en A Solas Con. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana.